Aquí a ver si sí. La serie tiene sonido. Buenos días, mi nombre es Lizeth Gómez, soy residente de pediatría de primer año y el día de hoy voy a hablar sobre el enfoque diagnóstico de la enfermedad ósea del prematuro. Acá está la tabla de contenido, vamos a hablar un poco de introducción, epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, el diagnóstico que va a ser el enfoque principal de la charla, el tratamiento y unas breves conclusiones. Entonces, acá para tener en cuenta, la enfermedad ósea del prematuro es una enfermedad que es muy prevalente y que es silente en las unidades neonatales. En cuanto a la definición, pues se da por una desmineralización ósea que ocurre en los lactantes prematuros. La etiología pues va a ser porque hay una insuficiente acumulación de calcio y de fósforo en el esqueleto, lo que principalmente va a ocurrir durante el tercer trimestre, se da esa mineralización en un 80%, por lo tanto pues los recién nacidos pretérminos no van a tener pues adecuadamente este proceso. Adicionalmente la alimentación postnatal no va a tener la tasa de acumulación de calcio similar a la que tienen de manera intrauterina, entonces esto también nos va a favorecer a que se genere la enfermedad. Sin embargo, pues hemos creado ciertas estrategias nutricionales. Dentro de esas estrategias tenemos la fortificación de la leche materna y también la fortificación de leches específicas, sobre todo para los prematuros, y gracias a esto hemos logrado disminuir la prevalencia de la enfermedad en la última década. Sin embargo, pues hay un problema y es que tenemos una ausencia en cuanto a los consensos
Si bien hay varias guías que nos hablan sobre los factores de riesgo, sobre las estrategias nutricionales que deberíamos tener en cuenta para evitar la enfermedad, hace falta consenso en cuanto a los tamizajes, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento y también al monitoreo que le deberíamos hacer a nuestros pacientes. Por lo tanto, pues eso hace que pues, el diagnóstico sea un poco más complejo y adicionalmente es una enfermedad que en los estadios iniciales va a ser asintomática. Entonces nos puede pues generar estas dificultades y adicionalmente pues también si no hacemos un tratamiento y un diagnóstico adecuado puede generar secuelas y complicaciones a largo plazo en el desarrollo de nuestros niños. En cuanto a la definición que nosotros tenemos de la Sociedad Americana de Pediatría, hablamos de la enfermedad metabólica ósea del prematuro como una reducción del contenido mineral óseo en relación con el nivel esperado de mineralización a un lactante de tamaño o edad gestacional compatibles, en combinación con cambios radiográficos y bioquímicos pues, característicos de la enfermedad. En cuanto a los hallazgos que yo esperaría encontrar, nosotros usualmente esperamos encontrar en la enfermedad hallazgos bioquímicos como es un fosfato bajo y que tengamos una fosfatasa alcalina elevada. Podemos también encontrar cambios radiográficos, sin embargo, estos cambios suelen ser de aparición un poco más tardía y se van a dar por la desmineralización ósea que se presenta. Estos van a ser más marcados en los recién nacidos, pues que tienen menos peso y también los que tienen menor edad gestacional y ellos a su vez pues van a tener un pico a las 4 y a las 8 semanas pues de estos cambios fisiológicos. En cuanto a los signos clínicos, pues usualmente nosotros los vamos a encontrar de manera ya más tardía, aproximadamente de las 5 semanas a las 11 semanas de vida y a veces pueden aparecer, por ejemplo, respiratorios que pueden estar pues secundariamente asociados a fracturas de la reja costal o al ablandamiento de las costillas que nos va a generar pues esta inestabilidad en la pared torácica. También podemos encontrar pues otras alteraciones al examen físico ya de manera un poco más tardía, como agrandamiento de las suturas craneales, algún tipo de protuberancia frontal, ya cambios por raquitismo, fracturas o falta pues en el crecimiento. En cuanto a la epidemiología, entonces pues no hay unos datos muy concretos en cuanto a la prevalencia y a la incidencia de la enfermedad, porque pues como vimos es complejo el diagnóstico y es complejo pues el enfoque. Sin embargo, pues se cree que aproximadamente se presentan el 23% de los recién nacidos que tienen un bajo peso al nacer y 55% de los que tienen un extremadamente bajo peso al nacer. En cuanto a la evidencia radiográfica, encontramos que la desmineralización la encontramos aproximadamente en el 40% de los recién nacidos que tienen menos de 28 semanas. En cuanto a las fracturas, pues afortunadamente son menos frecuentes y se presentan aproximadamente en el 1 al 10% de los prematuros, sobre todo los que tienen muy bajo peso al nacer. En cuanto a la incidencia, pues va a ser mayor entre menor edad gestacional y también si se asocia con otro tipo de patologías como por ejemplo la displasia broncopulmonar o la enterocolitis necrotizante. En cuanto a los desenlaces a largo plazo, pues siguen siendo en gran medida desconocidos, no tenemos suficiente información para saber pues cuál es el impacto que podemos encontrar pues ya en edades posteriores. Acá pues es básicamente para reafirmar que es más importante en cuanto a prevalencia en menores edades gestacionales y menores peso al nacer, sobre todo los que pesan menos de 1000 gramos pueden tener una prevalencia de 30 al 60% de los casos. En cuanto a la fisiología, pues la fisiología se va a ver enfocada por varios factores. Uno tiene que ver pues toda la parte de la embriogénesis, la regulación hormonal que van a tener los fetos in útero, esto mediado por varias hormonas, el metabolismo fetal y pues finalmente el metabolismo que van a tener a nivel neonatal. Bueno, en cuanto a la embriología, entonces la morfogénesis esquelética va a comenzar a la 6ª semana de vida. Inicialmente lo que se va a generar es la formación del esqueleto craneofacial y esta se va a dar mediante células que tenemos en la cresta neural que pues van a formar esa parte anatómica. Luego tenemos el esqueleto axial que se va a formar por el mesodermo paraxial y pues esto va a desarrollar todo lo que es la columna vertebral y las costillas. Y finalmente vamos a tener el esqueleto de las extremidades que se va a formar mediante el mesodermo de la placa lateral y pues esta va a formar pues todos los huesos que van a generar pues todas las extremidades. Para que pues toda esta formación ósea se dé, pues necesitamos que se genere una migración celular, que las células se muevan al sitio donde deben ubicarse anatómicamente para que se forme pues todo el marco esquelético. Posteriormente se debe generar una proliferación de esas células para que ellas empiecen a multiplicar y nos den esa estructura pues que requiere. Y finalmente pues se va a generar una diferenciación celular en la cual por ejemplo los condrocitos y los osteoblastos nos van a ayudar para formar ese cartílago inicial a que pues sea finalmente hueso como tal.
En cuanto a la embriología, pues tenemos principalmente dos mecanismos por los cuales se va a generar pues este hueso. Tenemos una que es la intramembranosa y otra que es la endocondral. La membranosa se va a dar principalmente en los huesos que tenemos a nivel craneofacial y de las clavículas, y esta pues usualmente se va a generar por una diferenciación que nosotros vamos a tener en los osteoblastos, que van a generarse de las células madres mesenquimales. Estos osteoblastos lo que van a hacer es una secreción de la matriz germinal osteoide, que esto finalmente pues va a ser una matriz de calcio que finalmente se va a diferenciar gracias a estos osteoblastos en osteocitos pues ya maduros que nos van a dar como tal la estructura a ese hueso. Y tenemos también la endocondral, que esta pues va a ser principalmente para todo lo que es el esqueleto axial y las extremidades. En esta lo que vamos a encontrar es una diferenciación de los condrocitos. Inicialmente se van a formar unos centros de osificación primaria, posteriormente se va a hacer una secreción osteoide y finalmente pues se van a generar unos cambios en el cual se reemplaza mediante los osteoclastos a estas células progenitoras hematopoyéticas que pues finalmente nos van a ayudar a esa formación del hueso. Acá pues tenemos una imagen donde básicamente encontramos lo mismo de los cambios endocondrales. Inicialmente tenemos los condrocitos. Inicialmente tenemos los condrocitos, posteriormente pues ellos se van a condensar, van a hacer apoptosis, van a empezar a proliferar los osteoblastos, ellos se van a ubicar en la parte cortical y pues ahí se van a empezar a dar pues toda la estructura en cuanto a los huesos. En cuanto a la regulación hormonal, pues tenemos varias hormonas que van a estar implicadas en todo el metabolismo óseo. Dentro de ellas, importante está la paratormona. Este es un polipéptido que contiene 84 aminoácidos y ella va a estar funcionando principalmente en dos sistemas, uno en la parte renal y dos en la parte ósea. A nivel renal, ella lo que me va a generar es una reabsorción de calcio en los túbulos distales. Al nosotros tener esa reabsorción de calcio, pues se van a aumentar los niveles de calcio en el feto y a su vez, al reabsorber calcio va también a disminuir la reabsorción de fósforo, entonces van a empezar a perder fósforo y por eso es que en la enfermedad metabólica ósea usualmente vemos que los niveles de fósforo están bajos. Adicionalmente genera un aumento en la producción de la alfa-1 hidroxilasa, que es una enzima que nos va a ayudar pues en todo este metabolismo de la vitamina D y nos va a ayudar a quemar 1,25 hidroxivitamina D. Adicionalmente, pues también tiene una función que la vamos a encontrar a nivel ósea, que pues nos va a ayudar a todo lo que es la resorción ósea mediante la unión de los receptores de la paratormona tipo 1. Esto nos va a ayudar a la formación de osteoclastos y que finalmente pues también se dé un aumento del calcio a nivel sérico. Tenemos el péptido relacionado con la paratormona, esto es principalmente importante en el periodo fetal, va a ser producido por varios tejidos como el músculo, como el tejido esquelético, pero pues en el periodo fetal es importante porque también es producido por la placenta. ¿Y en qué pues esto nos va a afectar a nuestro feto? Pues que este péptido nos va a ayudar a aumentar el paso de calcio a través de la placenta desde la madre hacia el feto. Adicionalmente, pues también está involucrado con el desarrollo óseo por la estimulación de los condrocitos y también nos va a ayudar a la formación de ese hueso endocondral. Tenemos también pues la vitamina D. La vitamina D, pues como sabemos, está implicada en todo el metabolismo óseo. Es una hormona que es liposoluble y que está presente inicialmente en dos formas. Una es la que pues ingerimos por la parte de los alimentos, que es la vitamina D2, que es el ergocalciferol, y estamos la vitamina D3, que es el colecalciferol. Estas van a ir a nivel hepático y ahí va a actuar la enzima 25 hidroxilasa que la va a convertir en el calcidiol, que es la misma 25 hidroxivitamina D. Esta posteriormente va a ir al riñón y ahí mediante la acción de la enzima 1-alfa hidroxilasa se va a convertir en el calcitriol o en el mismo 1,25 hidroxivitamina D, que es la que va a tener pues todos estos efectos metabólicos, nos va a aumentar la absorción de calcio, nos va a ayudar a que se absorba a nivel gastrointestinal, también pues ahí va a estar involucrada todo el estímulo que se puede generar por medio de la paratormona. En cuanto a la calcitonina, pues es otra hormona que contiene un péptido de 32 aminoácidos y que se va a producir por las células de la tiroides y que se va a estimular con el aumento de calcio. Ella lo que va a hacer es un efecto pues que va a contrarrestar el efecto de la paratormona y pues lo que principalmente va a hacer es una inhibición de la resorción ósea y también pues va a tener un efecto fosfatúrico al igual que el que tiene la paratormona. En cuanto al metabolismo mineral ya como tal de los neonatos, entonces importante tener en cuenta que dentro del sistema óseo está
casi que todo el calcio, el 99%, el 85% del fósforo y el 65% del magnesio. Como habíamos mencionado, pues esto principalmente se va a dar durante el tercer trimestre, donde vamos a tener pues todo ese depósito de calcio y de fósforo, y eso se va a dar mediante una transferencia activa que se da mediante la madre al feto. Tenemos unas tasas de calcio en ese tercer trimestre que pueden ser de 120 miligramos por kilo por día, y las de fósforo pueden ser de 60 miligramos por kilogramo por día. Sin embargo, pues hay desafíos en los recién nacidos prematuros, porque pues toda esta parte pues ellos no la van a alcanzar a tener, porque pues tienen un parto antes de que se generen pues todos estos procesos metabólicos. Adicionalmente, pues la fosfatasa alcalina va a aumentar aproximadamente de 4 a 6 veces, va a aumentar inicialmente de la cuarta a la sexta semana de vida, y posteriormente pues ya se va a generar como una estabilización y va a disminuir de la octava a la 10ª semana de vida. En cuanto al metabolismo, pues ya mineral como tal neonatal, entonces acá pues vemos que es muy importante la entrada que tiene por medio de la madre al feto. Encontramos un flujo principal de minerales, sobre todo pues del calcio. Estos minerales pues van a ingresar por vía placentaria a la circulación pues fetal. Posteriormente pues estos van a ir por la parte de la orina del feto y pues se van a excretar por el líquido amniótico. Posteriormente, pues el recién nacido va a deglutir ese líquido amniótico, y ese líquido amniótico pues va a absorber todo ese calcio que tiene, lo que pues va a generar pues que este logre absorberse y se logre pues generar toda la mineralización ósea. Sin embargo, si esto no se da de manera adecuada, ya sea porque, por ejemplo, se presente un hiperparatiroidismo fetal secundario, pues no se va a reabsorber adecuadamente los minerales, o que tengamos un contenido mineral esquelético pues que sea muy bajo, lo que pues va a favorecer que por lo menos presente el feto pues al nacer fracturas intrauterinas, o que presente fracturas durante el parto nada más pues por la mecánica del mismo. En cuanto pues al periodo fetal, ellos van a estar como en un estado de hipercalcemia relativa. Adicionalmente pues van a tener una disminución de la paratormona y también van a tener una disminución del calcitriol. Esto pues a su vez va a ser estimulado por unos altos niveles de la hormona estimulante de la paratormona, y pues esto nos va a ayudar pues a mantener estos niveles de calcio, que pues van a ser mucho más altos pues porque son los requerimientos metabólicos durante este periodo. En cuanto al calcio, pues es importante hablar de él porque va a estar implicado en muchos componentes metabólicos. Dentro de ellos es importante para la integridad de las estructuras, de las membranas y de los huesos. También es muy importante para procesos biológicos, para formar enzimas, para toda la parte de la contracción musculoesquelética. Este paso pues se va a iniciar a partir de las 24 semanas, va a pasar aproximadamente 25 gramos de calcio y 16 gramos de fósforo. Sin embargo, pues con el nacimiento se va pues suspender ese aporte que tiene la madre, lo que va a generar pues que disminuya ese calcio sérico inicialmente. Sin embargo, pues se dan unos mecanismos compensatorios en el cual pues tenemos un aumento de la paratormona, lo que va a generar pues que se aumente la absorción intestinal de calcio y que pues finalmente pues logremos estabilizar pues estos niveles. Sin embargo, si los recién nacidos no tienen una adecuada ingesta posterior, pues no van a tener pues el suficiente aporte para generar estos cambios metabólicos y que se genere una adecuada suplencia. En cuanto pues a los recién nacidos pretérminos, pues ellos van a tener un mayor riesgo porque de por sí su intestino va a ser más inmaduro, lo que va a limitar pues la absorción de ese calcio. Adicionalmente, pues usualmente en la lactancia materna no se aporta el suficiente calcio que ellos necesitan para los requerimientos de todos su crecimiento óseo, lo que va a favorecer a que presenten osteopenia. Y adicionalmente, pues por ser prematuros usualmente requieren alimentaciones parenterales prolongadas, entonces pues esto usualmente pues también va a afectar a que se dé adecuadamente pues todos estos requerimientos. Este es un artículo que se publicó en el año 2022. Es un metaanálisis que pues hizo un estudio con 1.345 casos, estudiando pues los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad metabólica ósea del prematuro. Dentro de ellos pues los principales, como ya los mencionamos, está el bajo peso al nacer, sobre todo los que pesan menos de 1.000 gramos, también la edad gestacional, los menores de 32 semanas tienen un riesgo más alto, los que presentan septicemia, los que tienen nutrición parenteral, sobre todo si esta es prolongada,
los que presentan colestasis o los que presentan retardo en el crecimiento intrauterino. Ya hablando pues un poco más a detalle, pues acá pues en el artículo nos confirma que en cuanto a menor edad gestacional y menor peso, mayor va a ser el riesgo de presentar enfermedad metabólica ósea y pues viceversa, a mayor edad pues va a ser menor el riesgo, y esto pues se va a dar principalmente porque estos recién nacidos pretérminos no van a tener la suficiente reserva, por lo que no se dio pues durante el tercer trimestre, y pues esto pues nos va a aumentar el riesgo. Adicionalmente, los que tienen restricción del crecimiento intrauterino, pues usualmente no van a tener una suficiencia placentaria adecuada para que le haga la transferencia de nutrientes necesarios para generar todo este proceso. También hablan de los procesos infecciosos como la sepsis, también de la displasia pulmonar, incluso de la enterocolitis, pero pues principalmente la sepsis está implicada en la enfermedad ósea del prematuro porque va a interferir con el sistema inmune. Entonces ellos van a estar expuestos a lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos lo que van a activar pues las células de la respuesta inmune, activando células B y células T, los que nos pueden afectar la resorción ósea, y también pues usualmente si tienen un cuadro infeccioso y tienen algún tipo de deterioro, pues van a requerir nutriciones parenterales más prolongadas, lo que les va a aumentar pues también más el riesgo. En cuanto a la nutrición, pues también pues a menudo se va a presentar una nutrición con un suministro mineral que va a ser insuficiente. Pues esto ya ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Cada vez tenemos más formulaciones pues que tratan de compensar y de suplir pues estas necesidades de calcio. Sin embargo, sí hay ciertas complicaciones en cuanto a la nutrición parenteral, porque pues esta, por ejemplo, puede tener contaminación por aluminio, lo que genera pues que este se deposite de manera excesiva y pues a su vez puede afectar la mineralización ósea. Y también pues se trata de priorizar la alimentación enteral en la medida de lo posible, evitar nutriciones parenterales que sean prolongadas, porque pues puede afectar todo este metabolismo, y usualmente la absorción no es igual a la que se da por manera gastrointestinal. Por ejemplo, el fósforo se puede absorber incluso un 90% si se da por vía enteral. En cuanto a la colestasis, pues también es un factor de riesgo para enfermedad metabólica ósea del prematuro. Va a estar desarrollado con una reducción en cuanto a la absorción de la vitamina D, y que pues finalmente pues esto va a interferir con toda la absorción de la misma, y pues nos va a afectar el metabolismo óseo. Acá pues está una lista con todos los factores de riesgo. Ya hablamos de la prematuridad, del bajo peso al nacer, las nutriciones parenterales prolongadas, la enterocolitis también, pues por lo mismo que van a requerir usualmente nutriciones parenterales y que van a tener una mala función intestinal de por sí. Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, con displasia broncopulmonar, usualmente pues van a tener unos requerimientos energéticos que van a ser más altos. Usualmente van a tener algún otro tipo de manejo, como por ejemplo los glucocorticoides o los diuréticos de asa tipo furosemida, lo que va a aumentar pues el riesgo también de que pues no se genere una adecuada absorción ósea. También tenemos la actividad física reducida, pues cuando están en una UCI, pues esto también nos va a reducir la formación ósea. Los medicamentos, como hablamos, los glucocorticoides, los diuréticos de asa, el fenobarbital también nos puede afectar principalmente lo que es el metabolismo de la vitamina D. Los pacientes que tienen manejo con cafeína, pues también esta nos puede aumentar la resorción ósea. Los anticoagulantes y pues ya otro tipo de alimentaciones que tengamos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el inicio va a ser pues insidioso, usualmente van a ser asintomáticas, y cuando ya pues presenten síntomas, pues ya van a presentar como tal una desmineralización que usualmente pues ya va a ser un poco más severa. Dentro de los principales pues hallazgos clínicos característicos vamos a tener deformidades craneales con suturas agrandadas, una fontanela anterior que puede estar agrandada, con abultamiento en la frente. Podemos también tener ablandamiento de los huesos a nivel craneal, a nivel de la unión de los cartílagos y de las rejas costales, fracturas a nivel costal, alteraciones a nivel del crecimiento y dificultad respiratoria secundaria pues a todos estos cambios anatómicos en la reja costal. En cuanto al diagnóstico, realmente pues un diagnóstico que es un poco difícil porque hay bastante variación en cuanto a la literatura y en cuanto a las recomendaciones, pero principalmente nos vamos a basar en la historia clínica, en las manifestaciones que tenga en cuanto al examen físico, en marcadores bioquímicos. Dentro de esos pues lo más importante es, como hablamos ya, de todo el metabolismo, el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, la paratormona y la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, y también nos podemos guiar mediante imágenes.
Entonces, lo primero que debemos hacer es evaluar cuáles son los recién nacidos que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad metabólica ósea del prematuro, que pues van a ser los prematuros y los que tengan bajo peso. A estos pacientes nosotros le deberíamos hacer una evaluación bioquímica, deberíamos solicitar exámenes, usualmente los vamos a hacer a las 4 semanas de vida, la literatura dice que se puede hacer aproximadamente de las 4 a las 6 semanas de vida. ¿Y qué exámenes son los que se recomiendan? Pues inicialmente deberíamos hacer una fosfatasa alcalina, unos niveles de fósforo y también se habla de niveles de calcio y de vitamina D. En caso pues de que yo tenga alguna alteración, alguna sospecha clínica, debería hacer seguimiento de estos paraclínicos cada 2 semanas y pues según eso evaluar. En cuanto a los niveles pues que yo esperaría encontrar normales, pues yo esperaría encontrar una fosfatasa alcalina que esté en niveles inferiores a 500 o a 600 y unos niveles de fósforo que estén normales, que estén arriba de 4 miligramos por decilitro. Sin embargo, si estos niveles de fosfatasa alcalina son mayores a 800, sí existe pues un riesgo de que presente enfermedad metabólica y pues usualmente deberíamos hacer algún otro tipo de estudio, por ejemplo, estudios radiográficos para evaluar pues cambios a nivel de esto. En cuanto a los marcadores bioquímicos, pues tenemos varios marcadores. Dentro de esos, pues tenemos, por ejemplo, acá el calcio. El calcio no debe medirse inmediatamente al nacer, debería medirse aproximadamente de 24 a 30 horas. Porque pues este va a tender a aumentar pues a medida que se genera pues ese estímulo mediante la paratormona. Los recién nacidos, a pesar de tener enfermedad metabólica ósea del prematuro, pueden tener niveles de calcio normales. Por lo tanto, hacer una muestra sérica de calcio exclusivamente no me va a ayudar a contextualizar el paciente, entonces no se recomienda hacer sola, sino pues en conjunto con los otros estudios. En cuanto al fósforo, me diagnóstico unos niveles de fósforo menores a 3.6, en otros puntos de la literatura habla de niveles de fósforo menores a 4 y pues esto se puede correlacionar como tal con la enfermedad. Algo que también pues es importante es calcular la reabsorción tubular de fósforo. Esta pues se va a hacer mediante una fórmula en el cual pues yo voy a tomar el fósforo que tengo en orina versus el fósforo que tengo en suero y lo voy a multiplicar por la creatinina que tengo en orina con la creatinina que tengo en suero. Y ahí pues yo voy a medir. Si yo tengo un fósforo en suero que es menor a 5.5 y tengo una reabsorción tubular de fósforo que va a ser mayor al 95%, me va a indicar pues que yo estoy eliminando mucho fósforo y que posiblemente tenga una ingesta insuficiente. Si por el contrario tengo una paratormona que esté muy elevada y una reabsorción tubular de sodio que esté baja, posiblemente pues me va a indicar más una deficiencia a nivel del calcio. Tenemos también otros exámenes, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, que es muy importante hacerla pues en el contexto del estudio de la enfermedad, que es una enzima que va a estar presente en los tejidos esqueléticos, en el hígado y el intestino, pero principalmente en el hueso, por eso pues nos va a ayudar para evaluar cómo está su funcionamiento. Si nosotros hacemos el estudio de la fosfatasa alcalina, pues vimos que se van a tender a elevar de las 4 a la 6ª semana de vida y posteriormente pues van a empezar a hacer un descenso progresivo. Si yo encuentro unos niveles de fosfatasa alcalina muy elevados, mayores a 900 y un fósforo sérico también bajito, tengo que sospechar posiblemente osteopenia, que después esté en contexto de la enfermedad. Igualmente, si estoy con un recién nacido pretérmino que tenga menos de 30 semanas y que tenga una fosfatasa alcalina menor de 500 por el hecho de tener menor edad gestacional, esto le aumenta el riesgo y posiblemente también me esté enfrentando pues a una osteopenia. En cuanto a los niveles de vitamina D, pues usualmente la vitamina que nosotros vamos a medir es la 25-hidroxivitamina D, principalmente por el tiempo de vida que esta tiene, que tiene un tiempo de vida de 15 días, que es mayor que la forma activa, entonces por eso lo usamos para el tamizaje. Nosotros lo que hacemos pues es evaluar si hay deficiencia o no. Deficiencia es niveles menores a 20 nanogramos por decilitro y suficiencia son niveles mayores a 50. Sin embargo, pues si yo tengo unos niveles menores a 30, pues ya serían útiles como para detectar pues un factor de riesgo para desarrollar como tal la osteopenia. Otro de los exámenes que tenemos disponibles es la paratormona, que se va a liberar como tal en respuesta a la hipocalcemia y pues es un marcador de la reabsorción ósea. Si yo tengo una paratormona que es mayor a 100, me puede indicar pues riesgo de tener enfermedad metabólica. En cuanto a los estudios imagenológicos, tenemos principalmente 3. Inicialmente, pues el estudio que vamos a tener más factible, más rápidamente, pues van a ser la radiografía, que
para pues yo encontrar hallazgos ya pues va a tener una alteración en la mineralización ósea y usualmente no es útil en los estudios iniciales porque todavía no vamos a encontrar como tal esos cambios. Hay varios grados, tenemos el grado 1 en el que se genera un adelgazamiento cortical, en el cambio 2 que ya empezamos a ver los cambios raquíticos y en el caso 3 pues que ya son los casos más graves, más avanzados, ya se pueden presentar incluso fracturas asociadas ya patológicas, pero usualmente tener en cuenta que estas fracturas no se van a generar de manera temprana. Si yo tengo fracturas que se presenten de manera temprana, pues usualmente debería ser pues un diagnóstico diferencial con otras patologías. Tenemos otros estudios ya un poco más detallados, como por lo menos lo es la absortiometría de rayos X de energía dual, que pues este sería el gold estándar para nosotros hacer los estudios imagenológicos de la enfermedad, y él lo que me va a hacer es medir la densidad mineral ósea. Hay limitación porque pues la técnica como tal no está estandarizada en los recién nacidos, pero se habla de densidades mayores a 0.068 como protectoras pues para tener un menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y también tenemos estudios ecográficos como es la ultrasonografía cuantitativa, que pues esta básicamente lo que nos va a ayudar es a medir la velocidad del sonido en la tibia y así logramos hacer un cálculo de la densidad mineral ósea. Está pues evaluado para hacerse tanto en recién nacidos a término como en los pretérminos de 24 a 28 semanas. Sin embargo, pues los recién nacidos pretérmino van a tener pues patrones mucho más bajos, pues secundarios a una reducción en esa mineralización ósea. Acá podemos ver pues los cambios radiográficos principales que nosotros vamos a encontrar en las radiografías. Podemos ver acá pues inicialmente un leve adelgazamiento que tenemos de la capa cortical, ya posteriormente acá en esta imagen ya pues cambios raquíticos, vemos un leve ensanchamiento metafisiario y ya pues acá en la tercera imagen ya vemos ahuecamiento y concavidad metafisiaria pues ya por cambios más severos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues las fracturas neonatales, si yo tengo fracturas neonatales que son múltiples y de aparición muy temprana, pues debería descartar algún otro tipo de patologías. Dentro de ellas pues están causas genéticas como por lo menos lo es la osteogénesis imperfecta, que esta pues se puede asociar pues a varias fracturas, ya incluso algunas en proceso de consolidación, y también con esclerótica azul. Sin embargo, pues esto no es un diagnóstico pues que no sea exclusivo de esto. Los prematuros también pueden tener por la delgadez de su esclerótica pues este hallazgo. También podemos encontrar la hipofosfatasia, en los cuales vamos a tener unos niveles bajos de fosfatasa alcalina asociados al raquitismo. Tenemos otros síndromes como es el síndrome de Cole-Carpenter, que adicionalmente pues vamos a encontrar otros tipos de hallazgos al examen físico, como por ejemplo lo es la craneosinostosis, la hidrocefalia, la proptosis ocular. Tenemos otras enfermedades como es el Payet juvenil, pero pues usualmente es de una presentación un poco más tardía, y aquí lo que esperaríamos encontrar son niveles de fosfatasa alcalina que van a ser muy elevados, 4 a 13 veces los valores normales, y vamos a tener deformidades esqueléticas. La exposición antenatal de magnesio también nos puede favorecer a la presencia de fracturas y que sean fracturas múltiples. Tenemos el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, que pues bioquímicamente va a tener hallazgos muy similares a los que voy a tener en la enfermedad metabólica ósea del prematuro, pero además de la hipofosfatemia voy a tener la fosfatasa alcalina elevada, pero el raquitismo va a ser de una manera más tardía, no tan temprano como lo encontramos en la enfermedad. También puede ser por déficits nutricionales, los déficits de zinc, sobre todo en niños pues que estén desnutridos, que tengan un crecimiento lento y que tengamos pues una evidencia de una enfermedad ósea significativa. Y otro pues de los diagnósticos diferenciales que tenemos es el hiperparatiroidismo neonatal grave, que pues se va a dar porque hay una inactivación del receptor que nos va a sensar los niveles de calcio, y pues inicialmente lo que vamos a encontrar es una hipercalcemia que va a ser de aparición temprana, la paratormona va a estar muy elevada y vamos a tener hallazgos radiográficos pues muy similares a los de nuestra enfermedad. Aquí está pues un algoritmo diagnóstico. Este algoritmo diagnóstico pues básicamente nos ayuda a enfocar todo lo que deberíamos hacer cuando tengamos un paciente que tenga pues el riesgo de presentar la enfermedad. Entonces lo primero que voy a hacer es evaluar si mi paciente tiene factores de riesgo, que dentro de ellos cuáles son los principales: que tenga un bajo peso al nacer, sobre todo los que pesan menos de 1.500 gramos, que tenga una edad gestacional, sobre todo los pretérminos menores de 28 semanas, que hayan requerido nutrición para entrar por más de 4 semanas, o que no hayan tenido fortificación en cuanto a su alimentación enteral, o que haya recibido algún otro tipo de medicamento que pueda generar alteraciones en la reabsorción ósea, como por lo menos los corticosteroides, los diuréticos o los antiácidos, pues que cada vez los usamos menos en nuestro medio.
En estos casos, pues yo debería evaluar si mi paciente requiere suplementación con vitamina D, sin embargo, pues ya vamos a ver más adelante que no es algo que se debe hacer de rutina en todos los casos. Y pues yo debería hacer a todos mis pacientes que tengan factores de riesgo, hacer un tamizaje que debería hacer de la 4ª a la 6ª semana. ¿Y con qué hago este tamizaje? Pues lo voy a hacer inicialmente con laboratorios. Voy a tomar niveles de calcio, de fósforo y de fosfatasa alcalina. Si yo tengo niveles normales de estos laboratorios que hice, pues lo que sencillamente voy a continuar haciendo es continuar con todas las medidas preventivas en cuanto al cuidado. Si requiere, pues continuar la suplementación con vitamina D. Podría considerar hacer estudios de control 2 semanas después con los mismos exámenes, con calcio, con fósforo y con fosfatasa alcalina, incluso hasta tener una edad gestacional corregida mayor a las 37 semanas. Y sobre todo, pues si yo estoy sospechando algún hallazgo clínico que haya cambiado, que me haga sospechar pues que la enfermedad pueda estar avanzando. Y puedo repetir los exámenes en los que tienen edad gestacional incluso hasta la corregida hasta las 40 semanas, si yo veo que no está pues suplementándose adecuadamente. Si yo ya tengo pues estos exámenes y hago pues mi tamizaje y este tamizaje sale anormal y me hace pensar que tengo, pues estoy en contexto de la enfermedad metabólica ósea del prematuro, debería hacer estudios adicionales. Entonces dentro de eso pues lo primero que tengo que hacer es un estudio con la reabsorción tubular de sodio. Debería tomar también niveles de fósforo, debería tomar también niveles de paratormona y niveles de 25-hidroxivitamina D. Si tengo niveles de vitamina D bajos, pues debería hacer la suplementación. Si tengo niveles de calcio o de fósforo bajos, pues también debería hacer la suplementación. Y ahorita pues vamos a ver la tabla donde nos muestra cuáles son los valores. Y debería pues obtener estudios radiográficos para evaluar pues si hay signos clínicos. Pues yo en estos casos pues debería hacer los estudios y pues ahí me voy a enfrentar básicamente a dos escenarios. Uno es el que tengo pues la reabsorción tubular de fósforo baja con unos niveles elevados de la hormona, de la paratormona. Y cuando tengo pues este escenario, posiblemente lo que tenga es un déficit de calcio o un déficit de vitamina D. Si por el contrario, pues yo tengo este elevado y la paratormona va a estar normal, pues usualmente lo que me voy a estar enfrentando es una deficiencia de fósforo. Si la deficiencia es de fósforo, pues sencillamente debería iniciar la suplementación. El valor es de 10 a 50 miligramos por kilogramo por día y se puede dividir en 2 o 4 dosis al día. En el caso pues que yo esté pensando en un déficit de calcio o de vitamina D, pues debería iniciar también la suplementación de los mismos. En cuanto a los niveles de calcio, tenemos valores que pues son variables de 10 a 80 miligramos por kilogramo por día de calcio elemental, que también se puede dividir en 2 o 4 dosis. Y también pues deberíamos suplementar la vitamina D, que eso pues va a depender de la edad gestacional, los valores que podemos administrar, que pueden ser de 200, 400 o incluso de 1000. En el caso pues que yo tenga alteración en cuanto a mis exámenes, pues debería hacer estudios de control, debería repetir mis exámenes haciendo calcio, haciendo fósforo, haciendo fosfatasa alcalina, haciendo paratormona y los debería repetir cada una a las 2 semanas. Debería también pues monitorizar la excreción que tengo de fósforo en orina, también evaluar el calcio y la creatinina en orina y pues evaluar pues cómo me dan esas tasas. Ajustar las dosis dependiendo pues de los controles, si yo necesito aumentar o disminuir mis niveles de suplementación. Y en caso de que tenga una paratormona que permanezca elevada, a pesar de pues todos mis manejos, podría considerar otro tipo de terapias. Pues se habla del calcitriol, sin embargo pues todavía nos falta evidencia para que sea pues un manejo de rutina. Adicionalmente pues yo debería hacer pues estudios radiográficos para evaluar en el caso de que inicialmente acá yo entrara algún cambio de raquitismo, pues debería hacer seguimientos hasta que yo encuentre radiografía que sea pues normal o que se haya normalizado. Normalmente pues debería seguir haciendo mis controles paraclínicos, continuar mi suplementación, seguir haciendo los estudios y pues usualmente hasta que yo no tenga pues una normalización de estos exámenes, pues no debería suspender mi manejo y pues posteriormente pues ya deberíamos hacer el seguimiento. Como ya vimos, pues el objetivo principal del manejo de la enfermedad ósea va a ser dar la cantidad adecuada de calcio y de fósforo que necesita el recién nacido para que pues, tenga esa acumulación que debería haber tenido pues fisiológicamente in útero. Esto
nosotros logramos esto, vamos a tener una absorción postnatal adecuada y un adecuado desarrollo óseo. Ahí pues también tiene que ver, además del calcio y del fósforo, tienen pues otros componentes como es la lactosa, la ingesta de grasas, los niveles de vitamina D, pues todo esto nos va a interferir en cuanto a la absorción de los electrolitos. También podemos ver que si se inicia la suplementación, nosotros podemos encontrar que hay mejoría en las imágenes después de varias semanas de la suplementación, o sea, es una enfermedad que se puede evitar pues su progresión, incluso puede recuperarse ese hueso que inicialmente se estaba dañando, y el tratamiento pues usualmente es eficaz, pero alcanzaríamos a ver cambios pues ya de una manera un poco más tardía, posterior a 6 a 8 semanas de tratamiento. Como vemos, pues son varios eslabones en cuanto al manejo. Pues inicialmente lo más importante va a ser una adecuada suplementación de calcio y de fósforo. La vitamina D, pues solamente en los casos que tenemos pues deficiencia de la vitamina. Hay que pues tomar todas las medidas preventivas en cuanto a las otras terapias que le estemos dando a nuestro recién nacido para disminuir pues todos los factores que nos pueden ayudar a que se desmineralicen más los huesos. Hacer terapia física, pues ya vimos que esto pues va a mejorar la parte de la reabsorción ósea, y también pues todos los cuidados en la alimentación. Entonces, ya vemos que un recién nacido pretérmino sano va a tener una absorción enteral de sodio, de calcio, que va a ser del 50 al 60% de la ingesta. La del fósforo es un poco más alta, que es del 80 al 90% de la ingesta. Sin embargo, si nosotros evaluamos la leche humana, ella no tiene la suficiente cantidad de calcio, entonces por eso se crearon las fórmulas que están fortificadas. Hay fortificadores para la leche materna, también tenemos pues fórmulas para prematuros que nos dan unas concentraciones necesarias de calcio, y pues básicamente pues las recomendaciones de las principales sociedades científicas, de la Sociedad Americana de Pediatría, es que pues se haga esa suplementación a todos los recién nacidos que tengan riesgo, y también evaluar cuando se administren nutriciones parenterales, pues que tengamos estos requerimientos y que estén suplidos adecuadamente. Acá es para pues comentar básicamente los volúmenes que usualmente necesitamos de la leche humana. La leche humana pues va a tener, pues vamos a necesitar unos volúmenes pues ya varios días post término de 180 a 200 mililitros por día, pero esto solamente va a tener un tercio de la acumulación mineral de calcio que normalmente tendrían in utero, por eso pues necesitamos hacer esa fortificación. Acá pues esta tabla básicamente nos hace la comparación de los niveles de calcio, de los niveles de fósforo y de los niveles de vitamina D que vamos a tener en la leche materna que no está fortificada. Si vemos, por lo menos la leche materna solamente tiene 45 miligramos por kilo por día, de fósforo tiene 22 y de vitamina D solo 2.4. A diferencia de una fórmula que esté fortificada, que nos va a aportar aproximadamente pues 200, 115 de fósforo, e incluso las fórmulas que son específicas para los prematuros pues van a tener incluso unos aportes mucho más altos. Las fórmulas de transición pues también nos van a dar unos aportes pues no tan altos como estas dos, pero también van a ser pues superiores a los de la leche materna. También nos dan como las características en cuanto a la alimentación que nosotros vamos a tener parenteral. Entonces, en los primeros días nos dan como los valores que nosotros deberíamos tener, esperar de calcio, y los valores que deberíamos tener de fósforo y de vitamina D, dependiendo si estamos en los primeros días de vida o ya pues ya si tiene varios días de vida, manteniendo un ratio inicialmente de 0.8 sobre 8 a 1 sobre 1 en cuanto a fósforo y a calcio, y ya en cuanto pues a varios días de vida ya podemos dar un ratio que de 1 a 1.3. Sin embargo, pues si yo hago esta suplementación que le voy a dar con las fórmulas nutricionales o con la alimentación parenteral y hago los exámenes de control y veo que no se están cumpliendo todos estos requerimientos, podría hacer suplementaciones adicionales ya administrando como tal calcio elemental o fósforo elemental. Acá están las dosis, pero pues usualmente lo que se recomienda es hacer una adecuada reposición por la vía enteral o parenteral, pues con eso lograr pues las metas necesarias. Hay otro tipo de terapias que tenemos en estudio, como por ejemplo menos es el calcitriol, que pues se ha estudiado como un manejo potencial para el tratamiento de la enfermedad metabólica ósea del prematuro. Sin embargo, pues todavía nos hace falta evidencia clara en cuanto a su uso, y pues también
puede generar efectos adversos, puede generar hipercalcemia e hipercalciuria, entonces pues no se recomienda su uso de rutina. En cuanto a la suplementación con vitamina D, tenemos varios valores, tenemos en los más pequeños de 200 a 400 unidades internacionales por día, luego ya se pueden subir las dosis incluso a 400 y ya un neonato saludable se pueden dar dosis incluso de 1000 unidades por día. Sin embargo, pues tenemos esta revisión que hizo Cochrane, que la hizo en el año 2020 y donde estaba pues principalmente estudiando la suplementación de vitamina D en los lactantes alimentados con leche materna y pues los que provienen de madres que tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿qué nos mostró este estudio? Esto nos mostró que los recién nacidos que estaban alimentados con lactancia materna por más de 6 meses, usualmente pues no tenían una adecuada suficiencia de la vitamina D, por lo que pues ya vimos que estos niveles son inferiores. Sin embargo, no se encontró evidencia en cuanto a su efecto en cuanto a la salud ósea. O sea, se puede suplementar vitamina D, sin embargo, pues esto no nos garantiza que esto pues vaya a cambiar la salud ósea. Adicionalmente, los recién nacidos que son hijos de madre con déficit de vitamina D, tampoco se encontró evidencia que si nosotros suplementamos vitamina D a la madre, esto mejore la salud ósea de los recién nacidos. Por lo tanto, pues realmente solamente se debería suplir la vitamina D en casos pues que tengamos una deficiencia como tal, pero pues sin embargo esto no necesariamente nos va a generar cambios en cuanto a la salud ósea. Acá también tenemos otro artículo, este artículo se publicó en el año 2021, pues se hizo una búsqueda exhaustiva de varias fuentes y pues básicamente lo que se encontró es que pues la terapia física tiene un factor preventivo en cuanto a la osteopenia en los recién nacidos, por lo tanto pues es importante establecer ejercicios diarios de movilización, sobre todo pues los recién nacidos pretérminos que usualmente pues están en unidades neonatales y con esto pues vamos a mejorar tanto la mineralización ósea en los prematuros y pues también pues el pronóstico de la enfermedad. En cuanto al monitoreo, pues nosotros deberíamos hacer, pues una vez establecemos el manejo, deberíamos hacer un seguimiento de paraclínicos con calcio, con fósforo, con fosfatasa alcalina y con paratormona aproximadamente cada 1 a 2 semanas. Y ya pues si yo encuentro una normalización de mis exámenes y veo una adecuada evolución clínica, debería hacer laboratorios a las 4 semanas de suspender mi tratamiento o incluso los puedo hacer antes a las 2 semanas después del alta hospitalaria. Debería hacer un seguimiento en las imágenes para documentar que si inicialmente tuvo algún cambio radiográfico, pues ya esto esté resuelto. Adicionalmente, podría pues yo suspender la suplementación en caso tal de que ya los parámetros pues estén normalizados. Podría considerar hacer radiografías de control en los casos que pues yo esté sospechando que no haya una adecuada evolución clínica, pero pues básicamente pues se deberían hacer estudios de control una vez pues ya nosotros tengamos pues una normalización de todos los exámenes que inicialmente estuvieron alterados. Ya en cuanto a unas conclusiones breves, pues la enfermedad metabólica ósea, pues si bien hemos encontrado unos avances en la nutrición neonatal, lo cual pues ha favorecido que disminuya la prevalencia, pues cada vez pues gracias a la tecnología vemos prematuros más pequeños, entonces sigue siendo una enfermedad que va a ser muy frecuente en nuestras unidades neonatales. Es muy importante la prevención y el tratamiento adecuado con el fin de evitar pues el desarrollo de raquitismo, fracturas patológicas y pues complicaciones ya en edades más avanzadas. Deberíamos hacer los tamizajes de primera línea, que pues en este caso son laboratorios que están pues muy al alcance y que se pueden hacer fácilmente, que podría pues siempre deberíamos hacer el calcio, el fósforo y los niveles de fosfatasa alcalina, y ya si nosotros consideramos que hay unos factores de riesgo franco o alteración en estos laboratorios iniciales, deberíamos complementar también haciendo la paratormona, los niveles de reabsorción tubular de fósforo y niveles de 25-hidroxivitamina D. Sin embargo, pues sí hay bastante variación en cuanto a la literatura y se necesitan muchos más estudios y lineamientos para tener pues unas estrategias de prevención de tratamiento y guías pues que sean un poco más claras y que nos den un consenso para pues lograr hacer pues el control de la enfermedad y que nos facilite también pues hacer los estudios. Acá pues para invitarlos a la próxima sesión que vamos a tener la siguiente semana, que la va a hacer la doctora Diana Pérez, fellow en neonatología, y la va a hacer sobre POCUS en neonatología. Aquí también pues para extenderles la invitación al Congreso Anual de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que se va a hacer del 29 de octubre al 1 de noviembre acá en la ciudad de Cali, y muchas gracias.
Bueno, buenos días, gracias Alicia, hiciste excelente la presentación, muy completa, creo que tocaste los temas que nos hicimos de preguntas con relación a esta entidad y yo simplemente quería hacer énfasis en esta última diapositiva con relación a que a través de los años hemos venido mejorando el diagnóstico, aunque es una entidad que no tiene muy claro cómo se define, sí ha establecido algunos mecanismos para aproximarnos al diagnóstico. Antes nosotros nos basábamos solo en fosfatasa alcalina. Ahora ya tenemos la posibilidad de hacer un tamizaje que, muy bien lo has explicado, Lisset. Nosotros inicialmente pedimos después de 4 a 6 semanas o a las 6 semanas en los niños de riesgo. No se le toma a todos, sino los de riesgo. Menores de 1000 gramos, menores de 32 semanas, pero que hayan tenido enterocolitis, displasia o tengan patología o hayan recibido los medicamentos que mencionó Lisset. Y allí tomaríamos entonces calcio, fósforo y fosfatasa alcalina. Y si eso nos sale alterado, entonces hacemos segunda línea, que ya es la paratormona y la tasa de reabsorción de fósforo urinario. Creo que es fundamental esa tasa para hacer diferenciación con las causas como tal. Y medimos vitamina D. Y también nos hizo un énfasis con relación a la importancia que tiene la actividad física de los niños en la unidad de cuidado intensivo. Se recomienda hacer ejercicios, movimientos que ojalá lo hagan los padres a los niños hospitalizados porque eso permite movilización de calcio de manera importante. Creo que esos mensajes es los que queríamos traer a colación. Al final, los ha explicado muy bien, Lisset. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario, intervención. Dale duro. Bueno, es que no sé la verdad. En los niños se puede hacer densitometría ósea. Muy buena pregunta. Excelente pregunta que hace una de las doctoras aquí en el auditorio con relación a si los niños le hacemos densitometría ósea. Sí, algunas unidades del mundo tienen la oportunidad de hacer densitometría ósea. Hay centros que hacen densitometría ósea, inclusive niños de manera ambulatoria. Nosotros aquí no. Pero sí, como explicaba la doctora, es el gol estándar. En instituciones donde es muy alta la frecuencia de esta entidad, lo piden. Nosotros hemos venido bajando la incidencia de esta entidad porque no usamos mucho nutrición parenteral prolongada, ya no usamos esos medicamentos tan lesivos o tóxicos para los bebés de manera tan frecuente como antes, y esto ha permitido que la entidad no se vea de tanta incidencia como se reflejaba antes. Pero inicialmente algunos centros hacían de manera rutinaria eso porque se usaba mucho. Yo creo que lo que más se está trabajando ahora es prevenir para no usar tantos elementos que le pueda hacer más daño al niño. Y como lo mencionó Lisset, si yo tengo un niño que está comiendo muy bien, no tiene ningún factor de riesgo en el sentido que no tiene esos medicamentos que le generen lesión, etcétera, y va creciendo bien, no hay necesidad de abordar con todos los exámenes. Los niños se les deja tranquilo y están en las diapositivas que tú mostraste allí con relación a ese tipo de pacientes que cada vez los vemos mejor. Hay bebés que nos salen con 1000 gramos o un poquito menos, van creciendo bien, toleran muy bien la vía enteral y reciben poco tiempo TPN y realmente ellos no requerirían tanto abordaje diagnóstico como si los que han estado muy críticos o han llevado a cirugía, etc. ¿Un otro comentario, pregunta? Si no, tenemos en 8 días, Focus, con la participación de Siben, vamos a presentar con la doctora Diana. Ok, chao, hasta luego. Muy bien, Luis. Sí, ¿cómo te no, que yo este año, doctora, muy bien. Sí, te dijeron que en este año.